Capítulo 70. Catalizador. La espalda de Ethan golpeó la estantería cuando Emily, la mejor luchadora de su unidad, le echó a la deriva apenas 2 segundos después de que la hubiera inmovilizado. Rodó hacia atrás, se puso de pie de un salto, poniéndose en posición de combate. Emily arrancó el velo de un solo golpe, dejando al descubierto el rizo de su labio y su moño rubio sucio y desordenado. Emily cogió un cable oculto por el uniforme y, en una sola y apresurada respiración, gritó: «La cobertura está descubierta. Voy a coger a Fenrir». «¿Quién es ese, Chris?». Ethan respondió ladrando, apartándose de la estantería y rodando los hombros. «Ni de broma voy a ir contigo. Matasteis a Mia. Tú te llevaste a Rose, tú empezaste todo esto. Baja las armas, Fenrir», dijo Emily, con voz calmada, sus fríos ojos grises clavados en él. «Última oportunidad». Con los dientes al descubierto, replicó: «No me vas a sacar de aquí, no sin contarme qué está pasando». La frustración se reflejó en su rostro solo un milisegundo, y ella siseó de vuelta: «No tenemos tiempo para esto, Ethan». «O te haces un poco de tiempo», dijo Ethan, doblando un poco más las rodillas, levantando las manos para protegerse, «o te largas de mi castillo». Su puño enguantado se lanzó hacia adelante, un golpe al que Ethan había sido víctima en incontables combates. Él se deslizó hacia un lado, dándole una palmada en la muñeca con la mano, mientras la otra lanzaba un gancho directo a su mandíbula. El golpe sordo reverberó por la habitación, y Emily se giró bruscamente por el impacto. Con la misma rapidez, ella se lanzó sobre él para contraatacar, los puños entrando de un lado a otro, arriba y abajo para romper su guardia. Pero Ethan ya había enfrentado a Emily el tiempo suficiente para conocer sus rarezas, y gracias a Cassandre, Ethan estaba demasiado preparado para el combate cuerpo a cuerpo. Él esquivó y contraatacó sus golpes, el antebrazo estrellándose contra el de ella antes de lanzar la mano hacia atrás en un golpe rápido, o sostener el brazo y la pierna para absorber su pierna oscilante, antes de lanzar una réplica. Sus contraataques crecientes hicieron que Emily cambiara de táctica mientras acortaba la distancia para enfrentarse a él en un agarre, y ambos chocaron de nuevo contra la estantería detrás de él. A diferencia de las hermanas y las colchonetes, no había margen de error, no había tiempo para prolongar el agarre. Ethan atrapó su pierna, atrapándola antes de embestir su hombro contra el de ella, las manos agarrándola del vestido para desestabilizarla. Emily no aceptó la pierna cosechada sentada. Ligera de pies, más rápida que una bala, cambió el equilibrio, su pierna atrapándola de Ethan. Ethan se preparó mientras Emily se movía y lo tiraba al suelo. El aire se le salió de los pulmones al impactar, su espalda se iluminó con un dolor sordo y palpitante incluso mientras golpeaba un brazo para dispersar el impacto. No tuvo más que un segundo para recuperar el aliento cuando Emily se subió encima de él, inmovilizándolo con una eficiencia aterradora. Por un breve segundo, el mundo se comprimió con el olor a sudor y polvo, y el latido en sus oídos cuando su antebrazo aplastó su tráquea. Ethan se arqueó de nuevo, girando, agradeciendo a este castillo que le mantuviera alimentado y en forma, usando la fuerza y el peso que tenía en contraste con el cuerpo más pequeño de Emily. Ella cayó hacia atrás con un gruñido, y Ethan rodó para alejarse, su talón golpeando la pata de una silla y haciéndola caer con un estrépito. Ambas de rodillas y manos en el suelo, sus miradas se cruzaron, y Emily ya no era toda compostura fría e indiferencia profesional, parecía cabreada. Emily se lanzó sobre él, los nudillos clavándose en su cara, su rodilla chocando contra sus costillas, chocando contra él y tumbándole de espaldas. Parpadeó y se estremeció por el dolor, y cuando Emily intentó ahorcar de nuevo, él giró, mordió su antebrazo y aprovechó la distracción para recuperar terreno. Rodaron, enredando las extremidades, los puños chocando hasta que logró un solo golpe perfectamente cronometrado en la cara de Emily, haciendo que su cabeza se recueara contra el suelo. Eso hizo que parpadeara estrellas de su visión, y Ethan rompió el paso, pasando su guardia y sentándose encima de ella. Ahora seguía golpeando, negándose a ceder. Puños, codos chocando mientras Emily luchaba por recuperar el equilibrio y lanzar un contraataque, pero su cabeza producía golpes sordos y pesados cada vez que los golpes contundentes de Ethan impactaban. Ya no había duda. No cuando Emily era una de las muchas que apretaron el Get-Low contra Mia y ahora, incluso ahora, tenían la osadía de decirle que no había tiempo para explicaciones. Ethan le sacaría las malditas respuestas a golpes si hiciera falta. Emily le fulminó con la mirada a través de la hinchazón en su ojo y la sangre que goteaba sobre los cortes que sus nudillos habían abierto en su cara.
Sus manos temblorosas apenas bloqueaban sus golpes, su cabeza se movía, y aún así, luchaban, las quederes se movían para intentar apartarle, pero su peso sobre su centro de gravedad y su fuerza menguante jugaban en su contra. Bajó el antebrazo hasta su garganta, inmovilizándola y aplastándola lentamente para devolverle el favor. Buscó a tientas en el bolsillo el cuchillo enfundado que llevaba consigo desde que Bella se lo devolvió hacía semanas. Iten sacó el cuchillo, mordiendo la vaina y escupiéndolo para liberar la hoja. La alarma creció en las pupilas dilatadas de Emily al quedar perfectamente claro, esto no era un combate de práctica, y Iten no estaba jugando a ningún puto juego. Iten cambió el cuchillo a un agarre de picahielos, y las manos de Emily, que antes intentaban arrancarle el antebrazo de su garganta, se alzaron para agarrarle la muñeca. Bloqueó los codos, lo que le daba la mayor estabilidad ante una puñalada directa en la cabeza. Su respiración se aceleró a medida que la diferencia de tamaño y fuerza jugaba a favor de Iten. Última oportunidad, gruñó Iten. Habla. Presionó los brazos temblorosos de Emily, el cuchillo brillando en la tenue luz. ¿Por qué mataste a mi puta esposa? Los brazos de Emily temblaban bajo el esfuerzo mientras él presionaba con más fuerza, la punta de la hoja ahora a pocos centímetros de su ojo. Luego negó con la cabeza, soltando un bufido entre los labios ensangrentados. Gruñó, ¿de verdad no lo sabes? Los labios de Iten se curvaron en una mueca, y se preparó para soltar su garganta y clavar los brazos en sus codos, romper la última línea de defensa contra el cuchillo. Pero entonces un par de brazos atraparon a Iten por el cuello, tirándolo hacia atrás y apartándolo de Emily en un solo y poderoso tirón. Las piernas de Iten se agitaron mientras el estrangulamiento trasero empezaba a bloquearse. Alzó una mano para presionar el brazo, dándose un respiro. Con la otra mano, Iten devolvió el cuchillo con abandono temerario. Estelle mordió la carne una vez, dos, tres veces en rápida sucesión, y una voz masculina dejó escapar un gruñido de dolor. El atacante de Iten le echó la pierna hacia atrás y la dejó fuera de su alcance, pero el cuchillo era simplemente una herramienta demasiado buena en combates cuerpo a cuerpo, especialmente contra quienes aún intentaban capturarle con vida, pero no jugaba bajo las mismas reglas. Si dos lobos sabuesos iban tras él, solo necesitaba uno vivo para responder por el asesinato sin sentido de su esposa. Iten levantó el cuchillo y, con menos fuerza, más precisión y aún más malicia deliberada, hundió el cuchillo en el antebrazo de su atacante, aún enrollado alrededor de su cuello. Tiró hacia atrás, arrastrando el cuchillo por la carne del brazo de su atacante, lanzando un chorrito de sangre al aire. Eso fue todo lo que hizo falta para que el hombre aullara de dolor y se echara hacia atrás, liberando su brazo y llevándose el cuchillo de Iten con él. Iten jadeó buscando aire en cuanto su garganta quedó libre, concentrándose en Emily mientras se ponía de pie. Le dio un golpe en el torso, intentando romperle una costilla con una patada bien colocada. Bajó el codo justo a tiempo, pero la fuerza del golpe la hizo girar de lado y volver al suelo. Con los invaluables segundos extra asegurados, Iten se giró para enfrentarse al sabueso lobo que había intentado estrangularlo. Reconoció el atuendo típico de combate, la chaqueta y los pantalones Cray Precision, pero en negro, así que gritaba, misión de sigilo. El equipo era mínimo, salvo por un dispositivo de comunicaciones montado en la muñeca, una mochila ligera y un chaleco de carga, y las características gafas de visión nocturna marrón coyote de 4 tubos, montadas en su cabeza enmascarada por un arnés. Una pistola con silencio estaba enfundada en su cadera, junto con un cuchillo enfundado en el cinturón. Con el pasamontañas negro en medio, no podía identificarse de un simple golpe, pero Iten vio el parche en su hombro, la inocua esfera blanca contra el fondo negro, una luna. Así que este era Diane Wilson, Night Owl, que sangraba del muslo derecho y el antebrazo izquierdo, la ropa arrancada por el trabajo con cuchillo de Iten. Con las gafas puestas y fuera del camino, Iten pudo ver los ojos entrecerrados de Diane, una mirada feroz de un hombre que normalmente pasaba la mayor parte de su tiempo libre cabreando al resto de la unidad con bromas tontas y pellizades aún más tontas. Tenía una mano en el cuchillo de Iten, aún atascado en su antebrazo, probablemente considerando sacarlo, pero se contenía. Aunque Iten ya hubiera abierto un camino desde la puñalada inicial y acelerado su hemorragia, sacarlo convertiría su brazo en una fuente. Iten le lanzó a Emily una mirada por encima del hombro, aún aturdido, aún intentando levantarse lentamente antes de volver a mirar a Diane. Sonriendo con suficiencia a través de su propio rostro magullado, Iten se burló, Escole, ¿verdad? Déjate de tonterías, Fenrir,
escupió Dian, vienes con nosotros. El único sitio al que voy es a tu maldito funeral, aullido nocturno. Dian resopló y cogió su pistola. Ethan se lanzó hacia adelante para recibirlo, la mano buscando la muñeca de Dian. La repentina pérdida de sangre debió ralentizar a Dian, porque Ethan se le adelantó en el desenfundado, lo sujetó y cerró el arma en la funda. Con los ojos entrecerrados en rendilles, Dian mantuvo a Ethan a distancia de un brazo con el talón de la palma de la mano hacia el esternón, el codo bloqueado. Aún negándose a pelear limpio, Ethan llevó la otra mano a la cara de Dian intentando sacarle los ojos. Eso hizo que Dian recogiera la mano para protegerse la cara, y tropezaban por el comedor, con las extremidades enredadas mientras luchaban por el arma en la funda de Dian. De vez en cuando, Ethan miraba por encima del hombro buscando a Emily y al final salió bien. Se inclinó hacia adelante, obligando a Dian a retroceder. En el mismo movimiento, echó el pie hacia atrás, golpeando a Emily en el abdomen con una patada rápida para crear distancia. Después de eso, Ethan tiró de Dian por la nuca para ponerlo entre él y Emily. Si pudiera mantenerlos a ambos en línea, podría luchar uno a uno, neutralizar a uno antes de derribar al segundo e interrogarlos. Como la lucha por el arma de Dian no avanzó, Ethan intensificó la lucha sucia. Arrancó una mano de la chaqueta de Dian para golpear el cuchillo que aún tenía clavado en el brazo. Dejó escapar otro grito de dolor, y su agarre se aflojó. Ethan tiró de la pistola, su otra mano tanteando la liberación de la funda, liberando el arma mientras Dian luchaba por recuperarla. En el torpeza, Dian activó el cargador de liberación, haciendo que cayera al suelo y pateara bajo la mesa del comedor. Emily volvió a lanzarse a la pelea. Fueron sus manos y su urgencia por desarmarlo las que llegaron a las manos con su disciplina de Getilow para evitar volar una ventana. El tobogán se bloqueó de nuevo, una sola bala volando en el aire antes de caer al suelo. En cuanto el arma se volvió inútil, Ethan le dio un codazo en la cara a Dian. El arma cayó, rebotando en la alfombra antes de que uno de ellos la pateara a un lado, y la atención se centró en el combate cuerpo a cuerpo. Ethan devolvió el puño en un rápido golpe, otra desesperada búsqueda de tiempo, y atrapó a Emily en el brazo antes de centrarse en Dian. Pelear con alguien de su tamaño era completamente diferente a rodar con Emily. Muchas de las opciones de fuerza bruta se le escaparon, y ahora, con dos de ellas que preocuparse, le esperaba un problema a menos que lo terminara rápido. Ethan tiró de Dian por la nuca. Otra patada trasera aseguró que Emily mantuviera la distancia un segundo más. Luego, Ethan intentó igualar la pelea, arrancó el cuchillo del brazo de Dian, provocando otro gruñido de dolor apenas contenido. Cambió de agarre y fue a por la puñalada por la mano baja, esperando que un golpe en el hígado acabara con esto. Dian, aún chorreando sangre, atrapó la muñeca de Ethan con el antebrazo y luego intervino. Eso hizo que el brazo de Ethan retroceda, dándole a Dian la oportunidad de bloquearlo por el codo. Intentó defenderse, recuperar el control de su brazo, pero un gancho ascendente en la mandíbula hizo que Ethan se tambaleara. Otro par de manos arrancó el cuchillo de las manos de Ethan, y la base del arma golpeó una vez la nuca de Ethan. La fuerza del golpe hizo que su visión parpadeara. El cuchillo cayó, luego los brazos delgados de Emily se cerraron alrededor del cuello de Ethan en el mismo estrangulamiento trasero que Dian había intentado. Solo que esta vez, Dian estaba inmovilizando a Ethan, y no tenía cuchillo para apuñalar a Emily. Ethan se retorció y luchó con todas sus fuerzas, levantando las rodillas para estrellarse contra las costillas de Dian, sus pies intentando pisar los de Emily, sus manos extendiéndose hacia atrás para cegarla, pero fue en vano. Cada vez que metía un dedo entre el brazo de Emily y su garganta, ella se apretaba más. Dian, sangrando abundantemente, alternaba entre intentar sujetar los brazos de Ethan y lanzar puñetazos a su abdomen y cara para agotarle, para finalmente vencerle en silencio. Su pecho temblaba, el aire se afinean, la sangre retumbaba en sus oídos. Antes de que las manchas pudieran seguir apretándole la oscuridad en el borde de su visión, lo oyó, un aleteo de alas. La puerta de la cocina se abrió de golpe, golpeando sus bisagras, y Ethan apenas vio un mechón de pelo rubio antes de que Emily cayera hacia atrás, estrellándose contra la estantería que había estado fingiendo quitar el polvo. Ocurrió demasiado rápido, ninguno de ellos lo registró a tiempo, y menos Ethan, jadeando, la conciencia volviendo a su alcance mientras el zumbido bajo de los insectos se disipaba al ritmo de la forma de vela ganando masa y forma. No tuvo tiempo de maravillarse con el aire que le subía a la garganta.
Solo podía canalizar la adrenalina hacia Diane, que se estaba recuperando de la repentina y violenta llegada de Bella. Ethan apenas pudo mirar a Bella, jersey y pantalones deportivos, nada de equipo de lucha, que se impulsaba desde el cráter con forma de Emily en la estantería, ya mirando hacia Ethan. Bella se lanzó hacia él, usando esa fuerza sobrenatural única en ella y sus hermanas para interponerse entre él y Diane. Le dio un codazo en la cabeza a Diane con la fuerza suficiente para que cayera hacia atrás, tropezando con una de las sillas del comedor. Ethan, con los ojos siempre escaneando en una pelea, incluso aturdido, revisó a Emily, esperando que estuviera inconsciente entre los escombros de la estantería. En cambio, Ethan la vio rasgando una costura en su vestido, arañando el cinturón bajo la ropa de sirvienta. Saltó en su dirección antes de que el arma pudiera salir. Apuntó a la ventana para debilitar a Bella, y el instinto tomó el control. Ethan lo agarró a tiempo con ambas manos, empujándole la muñeca hacia arriba, redirigiendo el bozal para que, cuando sonara el disparo, hiciera un agujero en el techo y poco más, enviando astillas de madera y polvo volando hacia abajo. Giró todo su cuerpo para arrancar el arma, metiendo el dedo de Emily en el guardamontadores antes de completar el desarme. Le clavó la pistola en la cabeza 1, 2, 3 veces, suficientes para aturdirla antes de tirarla por delante de su disfraz roto, lanzando la boca abajo. Apoyando la rodilla en su espalda en cuclillas, sacudió la pistola una vez, limpiando la última vaina y recamarando la siguiente bala. Presionó el bozal contra la base del cráneo de Emily mientras miraba a Diane y Bella. Tenía el pelo alborotado, y tenía a Diane levantado por el cuello, con las botas a un buen pie del suelo, el brazo izquierdo colgando inútilmente a un lado. Con el otro, Diane intentó débilmente golpear a Bella, pero la pérdida de sangre le estaba agotando, y tras varios puñetazos fallidos, sus ojos se dirigieron a Ethan y Emily. Llamó Diane. No hagas ninguna puta tontería. Desde debajo de Ethan, Emily dejó escapar un gemido bajo y dolorido. Bella observó cómo se desarrollaba todo, con los ojos muy abiertos moviéndose entre los dos intrusos y Ethan, con los labios entreabiertos, quizá dividido entre preguntar qué demonios estaba pasando y si estaba bien. Estoy bien, respondió Ethan a la pregunta silenciosa de Bella, con sabor a cobre en la boca. Luego, hacia el montón sangrante en la mano de Bella, Diane, tienes 2 putos segundos para dejar de pelear, o voy a convertir la cabeza de Emily en una maldita niebla roja. Sus manos temblaban con la fuerza de su propio pulso, y la rabia, la adrenalina y el terror que su cerebro aún intentaba alcanzar. El bozal no se apartó de su nuevo lugar en la parte trasera de su cabeza, especialmente cuando movió la pierna. Emily, tú también, ¿me oyes? Mueve otro puto músculo y estás acabado. Emily gruñó contra la alfombra, y por fin dejó de luchar más allá de sus respiraciones superficiales. Diane, tomándose la amenaza en serio, dejó de forcejear contra Bella. Colgó allí, a 1 o 2 pies del suelo, su mano aferrada a la de Bella, dándole 1 centímetro más de libertad a su tráquea. El otro brazo seguía goteando sangre directo al suelo mientras sus ojos se fijaban en Ethan, con las gafas torcidas ahora. Fenrir, murmuró con voz ronca. Ethan, amigo, déjala ir, por favor. Lo siento, Ethan. Ethan no se relajó ni un gramo. Si acaso, la presión del arma se intensificó en el cráneo de Emily. Empezad a hablar, los dos, gruñó Ethan. ¿Por qué mataste, Cristo? Ethan, replicó Diane, no matamos a Mia. Esa era Miranda. Llevaba 2 malditas semanas en tu casa disfrazada de Mia. El mundo chilló hasta quedarse completamente paralizado. Un ruido salvaje y ahogado salió de su garganta, una mezcla de joder y otra forma de negación mientras su cerebro le fallaba. Emily se estremeció bajo él, conteniendo la respiración, como si esperara que la dispararan en el acto. Quería llamarlo mentira, pero la expresión en el rostro de Diane, demasiado derrotado para mentir, demasiado centrado en mantener viva a Emily, incluso mientras se desangraba en el agarre de Bella, hizo que Ethan se detuviera. Bella emitió un sonido extraño propio, como si le hubieran quitado el aire. ¿Qué? Preguntó, subiendo la voz. ¿Tú qué quieres decir con que Miranda estuvo en mi casa? Escupió Ethan, con la voz torcida por la incredulidad. Eso es una tontería, Diane. Chris le disparó a Mia en la puta cara. Esa fue Miranda, insistió Diane, con la voz ronca. Miranda estaba haciendo su tontería de molde para hacerse pasar por Mia. Venga ya, dijo, con la voz temblorosa. ¿No notaste nada raro en Mia? Piensa en esas 2 últimas semanas. Mentira, repitió Ethan, pero se le erizó cada vello de la nuca.
La imagen de Mia, de pie cuando la primera bala le atravesó el hombro, y parecía más molesta que dolorida. No, resopló Ethan, ni hablar. Me estás tomando el pelo, Diane. Esta vez fue Bella quien soltó un solo y grave, Ethan. Joder, joder. La ciorba de leguminosa, el vino local, el libro de cuentos de la aldea de las sombras, todas esas rarezas que Mia había adquirido, que Ethan suponía que era solo su forma de arraigarse con la cultura local. Esos detalles nunca le habían llamado la atención, así que nunca se detuvo a pensar en ellos. Pero ahora, el latido se acumuló en su cabeza mientras una migraña intensa le cortaba el cráneo. Ethan recordaba exactamente la expresión de Mia cuando se desangró en el suelo de la cocina, la forma en que su cabeza rebotaba en el suelo cuando Chris disparó la primera bala contra ella, y su cuerpo daba débiles espasmos con cada ronda que seguía. Emily tosió bajo él. Es verdad, Ethan. Miranda ocupó el lugar de Mia. Su piel se erizaba con el recuerdo de Mia, su voz, sus manos firmes, su calor en la cama, la forma en que se reía cada vez que Rose babeaba sobre él. Todo se desenrollaba en su mente. Si Diane decía la verdad, si esas tardes perisouses en el sofá, las discusiones tontas antes de dormir, los malditos baños, si todo eso ni siquiera había sido con Mia, ¿con qué coño había vivido durante esas 2 semanas? ¿Con qué había estado durmiendo, besando, confiando? La bilis subió, aguda y agria, superando el sabor metálico de la sangre en su boca. Quería creer que Diane mentía, quería creer que Chris era el imbécil que le partió la vida en 2, pero entonces volvió a ver los ojos de Diane. Incluso a medio camino de la inconsciencia, la mirada de Diane no vaciló. Su mano temblaba violentamente, apartando el arma de la base del cráneo de Emily. Se grabó en su mente la sangre de Diane salpicando en el aire, los ojos frenéticos de Emily mientras Ethan la aplastaba con el cuchillo y casi vomitó sobre la nuca de Emily. Casi le voló los selos en una venganza justa, quería ejecutarla. Jesús, susurró Ethan, apenas un sonido. Su mano temblorosa encontró la base de su cabeza, su pulgar rozando la base de su cráneo donde había estado clavándose con el bozal. Emily se quedó quieta bajo él. Entonces le cayó el 20, lo difícil que estaba respirando. ¡Qué rápido! Ethan apretó los ojos con fuerza, con fuerza. Retiró la mano con cuidado, posándola sobre su espalda superior tensa, más un alfiler performativo que otra cosa. Toda la rabia que había reunido para la pelea se vino abajo. Cada recuerdo precioso de Mia en las últimas semanas se enredó con la grotesca sombra de Miranda, su esposa, reemplazada por la mente maestra de todo este puto lío. Estás mintiendo, logró decir Ethan, con la voz quebrada. Lo siento, amigo, dijo Diane, negando con la cabeza. Lo siento mucho. Ethan soltó una risa histérica. ¿Lo sientes, Diane? Tú, espera, dijo Bella, bajando a Diane una pulgada. Ethan, ¿recuerdas cómo murió Victoria? ¿Cómo dijo Cass que recuerda haber visto su propia cara torturándola en esos últimos días? Sus ojos se abrieron horrorizados. Ethan no quería considerar esa posibilidad. Lo habían achacado a que Victoria había alucinado y mezclado su trauma ante sus últimos días de pesadilla con vida. ¿Y si Miranda realmente acababa de, no sé, transformar su rostro, para torcer el cuchillo por Torie? No es imposible. La boca de Ethan se secó. Ni siquiera podía refutarlo, con cada recuerdo corroéndose ante sus ojos. Cada destello de rareza crecía en magnitud. Más allá de su deseo de volverse completamente nativa, más allá de no inmutarse cuando le disparaban, Ethan recordaba los extraños momentos de incomodidad de Rose, la forma en que a veces se apartaba de mí algunas mañanas antes de romper a llorar. Los bebés son inquietos por naturaleza, pero en esas últimas semanas le costó especialmente conseguir que dejara de llorar o que se durmiera. Y las discusiones. Discutían mucho sobre Luisiana, especialmente en los primeros días, pero mejoraron, con más que un poco de terapia designada por la BSA. Hablaron, nos escuchaban mutuamente. Ethan había trabajado suficiente trauma como para contarle a Mia que le asustaba. Mia se calmó lo suficiente para empatizar, para tranquilizar, en vez de cerrarse. Sin embargo, en las últimas semanas, había vuelto a llamarle paranoico y excesivamente precavido. Ethan no había atribuido al estrés por el resfriado de Rose tras su medio cumpleaños a los 6 meses, pero ahora, Ethan miró a Diane, aún inerte en el agarre de Bella, con sangre goteando al suelo. ¿Cómo lo sabes? Exhaló Ethan. ¿Cómo coño lo sabes con certeza? El accidente, Ethan, respondió Emily, calmando la voz. Giró la cabeza para que sus labios no quedaran aplastados contra la alfombra. Cuando destrozó tu coche y lo echó al hielo negro. Esa ya no era Mia.
Ethan se tambaleó en el sitio, su cabeza se volvió aún más ligera. Por supuesto que recordaba a Mia, frenética y con los ojos desorbitados, volviendo del mercado con arañazos en la cara, moratones sobre la clavícula y las costillas por el cinturón de seguridad. Estaba demasiado centrado en el hecho de que casi había perdido a su esposa otra vez y esta vez en los malditos caminos resbaladizos. No le importaba perder el coche ni nada más. Lo único que le importaba era que ella sobreviviera al accidente y hiciera autostep para volver a casa. Miranda o alguno de sus secuaces la emboscaron. Diane se retorció ligeramente, Bella lo había dejado en el suelo, agarrándole de la chaqueta y no del cuello. Se tapó el brazo sangrante con una mano. Encontramos el coche al fondo de un barranco. La submetralleta en la guantera, el cargador estaba vacío. Vainas por todas partes. Mia intentó defenderse. Emily intervino, con voz áspera, íbamos a advertirte, pero ya era demasiado tarde. Cuando lo entendimos todo, Chris encontró al doble de Mia en tu casa. Se dio cuenta de que no lo sabías, así que, un instante, y Emily dudó. Ethan ni siquiera la culpaba a estas alturas. Te mantuvo en la oscuridad, nos hizo quedar todos en silencio. El jefe no quería arriesgarse a que te enteraras y hicieras algo de repente. Nos dijo que la misión era manteneros a todos con vida. No quería estropearlo haciendo algo precipitado. Ethan se estremeció, la pistola se aflojó en su mano, apuntando a la nada, su pulso acelerado por el dolor y el horror. La mano apoyada en el hombro de Emily subió para pellizcarse el puente de la nariz. ¿Qué? ¿Y vosotros solo? ¿Me dejas vivir con eso? ¿Me dejaste irme a la cama junto a Miranda durante semanas? Hermano, dijo Diane, con la voz tensa por el dolor, la mano aún luchando contra la hemorragia. Ya pensábamos que habíamos perdido a Mia. No queríamos arriesgarnos a perderte también. Rose siempre fue el objetivo de Miranda, y no íbamos a dejar que te partiera por la mitad en cuanto te diste cuenta del engaño. Pensamiento. Pensaban que habían perdido a Mia. La mente nublada de Ethan se aclaró y rodeó esa palabra. ¿Qué? Preguntó. ¿Qué quieres decir con que pensabas que habías perdido a Mia? Ethan no se atrevió a decir el resto, ni siquiera se permitió creer que pudiera ser posible que, puede que esté viva, dijo Diane. Las palabras golpearon como un martillo en el pecho. Vivo. La sangre de Ethan bombeaba, su pulso latía hasta los oídos mientras las palabras golpeaban las paredes de su cráneo. Vivo. No muerto bajo el ataque de los disparos del escuadrón sabueso y la ejecución final de Chris con su pistola. No muerta por caer de un barranco mientras disparaba 9 milímetros a sus agresores. Vivo. La habitación giró mientras su visión se estrechaba. Forzó su boca a moverse, las palabras saliendo lentamente. Vivo. ¿Cómo? ¿Cómo coño? No había cuerpo en el accidente, dijo Diane, con la voz arrastrada por la pérdida de sangre. Solo dejó de presionar la herida para bajar el pasamontañas y dejar al descubierto su rostro pálido y con barba incipiente. En ese momento, asumimos que Miranda se llevó el cuerpo con ella. Realmente vende la historia de lo de las carreteras heladas. Pero, miró a Emily, con el rostro tenso. Recientemente encontramos un alijo de suministros vacío con un manifiesto intacto. La vieja, quizá los Kennexchens, quizá el duque, no lo sabemos. Obviamente no era uno de los nuestros. Pero el manifiesto incluía medicina. La mierda que tú y Mia soméis para mantener el moho bajo control. Diane levantó una mano inerte y se estremeció. De nuevo, no puedo insistir lo suficiente, no estamos seguros de nada. Pero Chris hizo la deducción, si el cuerpo de Mia no estaba en el accidente, y alguien está consiguiendo medicamentos que solo tú y Mia toméis, es seguro que Miranda tomó a Mia prisionera. El estómago de Ethan se retorció en nudos. Vivo. Si Mia estaba viva, cada paso que había dado desde entonces estaba de repente en duda. Cada movimiento, cada riesgo, cada ocasión en que decidió jugar a largo plazo. Su interior se revolvía con una nueva ulide de culpa, sus ojos se dirigieron a Bella, la mujer de la que se había enamorado, mientras se había atrevido a esperar otra vida, por Rose, por todos ellos, y ahora estaba de nuevo jodido en el meollo de todo, como si hubiera dejado a Mia atrás, vivo, en algún lugar, quizás siendo usado como sujeto de pruebas de Miranda, o como palanca, o Dios sabe qué. Ethan respiró hondo y luego se dejó caer de lado, su espalda chocando contra la pared, liberando a Emily de su peso. Frotándose la cara, hizo un gesto vago con la pistola, con la voz ronca. ¿Dónde crees que está? Bella soltó a Diane, siguiendo la señal de Ethan. Diane cayó de rodillas, con el rostro fruncido en una mueca tensa. No lo sabemos. Probablemente en el laboratorio principal de Miranda. Llevamos semanas intentando localizarlo,
pero ahí abajo es un puto laberinto de túneles. Por eso estamos aquí, dijo, haciendo un gesto brusco a su alrededor, salpicando las paredes y en una salpicadura de sangre. Se suponía que teníamos que pinchar esos malditos teléfonos. Intercepta las comunicaciones y, con suerte, consigue una pista sobre en qué maldito túnel del Vietcong está su laboratorio. Ethan cerró los ojos medio segundo. Cuando los abrió de nuevo, se obligó a mirar a Emily. Se había girado de lado, sujetándose las costillas, la sangre resbalando por su rostro. Dejó la pistola sobre su regazo, activando el seguro. «Ibas a pinchar el lugar», repitió, con la voz hueca, o quizás solo ronca por tanto ahogarse. «Así que tú simplemente, ¿qué? Entras vestido de criada y maldita serpiente sólida», siseó. Diane, imposiblemente, soltó una risa entrecortada y empezó a toser. Emily se limpió la cara ensangrentada con una manga rota, pero mostró una sonrisa a oreja de oreja en el aire. «Llevamos 2 horas en el castillo», grandullón, perfectamente indetectado, al menos hasta ahora. Él también se habría reído, si no estuviera todavía cabreado por lo jodidamente que se había ido a la situación. Fuiste directo al maldito lanzamiento de cadera. Si solo hubieras venido a plantar micrófonos no podrías haberme, no sé, convencido de que no peleara», dijo, con la voz casi quebrada. «Tenías que llamar por radio, papá Chris, e intentar atraparme». Emily, para su crédito, frunció el ceño. «Eras un objetivo de oportunidad. Estamos bajo órdenes estrictas de reconocimiento. Chris nos dijo que solo te lleváramos con nosotros si surgía la oportunidad. Dijeron que solo había que destapar el asunto de Mia después de que te capturáramos. Pero después de que tú», Emily miró de reojo a Bella, «asimilados a la casa Dimitrescu, no estábamos seguros de que vinieras sin hacer nada. Chris esperaba que al menos te paralizaras. No pelear así». Ethan no pudo mirar a Emily entonces. No con la culpa derritiendo sus entrañas y la rabia apagándose de nuevo cuando la absoluta falta de comunicación de Chris era aparentemente un rasgo transmitido a sus subordinados. Miró impotente a Bella, que estaba entre Diane y Emily, con la mirada saltando entre las heridas abiertas y sus rostros. Sus manos se flexionaban a los lados, como si no supiera si debía romperle el cuello a Diane o simplemente evitar que se desangrara. Sin decir palabra, dejó que Emily se pusiera de pie, tambaleándose hacia Diane. Bella dio un paso atrás, mirando a Ethan para ver si eso era lo que quería y luego giró hacia el lado de Ethan. Con cuidado, levantó a Ethan justo cuando Emily jugueteaba con una bolsa bajo su vestido, sacando un pequeño inyector y murmurando a Diane, «Quédate quieto, tío». No tenía ni idea de qué hacer a partir de aquí. Su esposa, posiblemente viva, posiblemente en cautiverio como él, excepto que ahora era un huésped glorificado, con acceso casi totalmente libre por el castillo, con horario de visita para su hija, que estaba en el dormitorio más cómodo y a prueba de bebés que jamás existiera. Y a diferencia de Mia, él estaba teniendo, una aventura, ¿así llamaste a esto?, con Bella, y que Sandre prácticamente le prohibió desaparecer, y básicamente adoptó a Daniela como una hermanita. Donde quiera que estuviera Mia, si estaba en las garras de Miranda, sin duda estaba sola, miserable, no prosperando como él. Con la cara entre las manos una vez más, Ethan luchaba por regular su respiración. Así que ella, Mia, podría estar viva. Miranda podría estar reteniéndola como rehén. Quizá experimentando con ella, ni idea de qué está pasando. Chicos, el resto del escuadrón, aún no podéis encontrar a Miranda. ¿Miranda? ¿Quién? Ethan apenas evitó arcadas. Que fingió ser mi esposa, durante 2 semanas, para acercarse a mí y a Rose. Y, aspiró aire, intentó desterrar el temblor de su voz y falló. Ella quiere. ¿Qué? ¿Por qué quiere a Rose? ¿Por qué la puta necesidad de jugar a la casita conmigo? La respiración de Diane, aún superficial, se volvió un poco más controlada a medida que el contenido del inyector mediático inundaba su sistema y ralentizaba su hemorragia. Nosotros. Intercambió miradas con Emily y luego volvió la cabeza hacia Ethan. Captamos fragmentos de charla oculta, nada concreto. Menciones de algún tipo de ritual, pero, no los detalles. Solo que necesita a Rose para el ritual y que no puede hacerle daño. Por eso se quedó y fingió ser Mía, creemos. Su hombro, con cierta dificultad, se encogió de hombros. Probablemente necesitaba estudiar a Rose de cerca un rato. Ritual. Por un segundo, no pudo decir nada. La palabra hizo que su mente escupiera todas las imágenes típicas de películas de terror que se asocian con ella. Rose sobre una losa, velas, sangre, maníacos cantando, Miranda al frente de su banda de psicópatas.
Le temblaban las rodillas solo de pensarlo. El brazo de Bella estaba cálido y sólido alrededor de sus hombros, lo único que mantenía su universo sin colapsar. Ethan ni siquiera estaba seguro de en qué momento lo había agarrado, pero se dejó apoyar. Abrió la boca para preguntar más, para exprimir la poca información que pudiera de ellos. Entonces vio a Diane apoyado en la pared, con los ojos aún aturdidos mientras Emily le ayudaba con un vendaje de campo, sus propias manos temblando de adrenalina. El recuerdo muy fresco y visceral de su cuchillo hundiéndose en el brazo de Diane, y lo que estaba a punto de hacerle a Emily, pesaba y le resultaba corrosivo en el pecho. Ethan se pasó las manos temblorosas por la cara y el pelo, agarrándose las raíces. La pistola estaba flácida en su otra mano, apuntando al suelo mientras Emily apretaba el torniquete en el muslo de Diane, provocando un gruñido ahogado que mordía la agonía cruda. ¿Y ahora qué coño? ¿Se suponía que debía reconciliarse, confiar en ellos? Había intentado matarlos a los dos, y ahora se sentía enfermo del estómago. En menos de 15 minutos, todo el eje de su mundo había detonado, girando en una tirada mortal. Estaba furioso con Chris, y ahora lo habían tallado sabiendo que, si algo de esto era cierto y todo sonaba cierto, entonces su enfado estaba en vano, fuera de lugar, un accesorio en el juego de Miranda. La persona a la que quería descuartizar no estaba en esa sala, ni siquiera estaba asociada con las personas que estaban allí. Pensó en Rose, arriba en la cama de Lady Dimitrescu, dormida, mientras la matriarca del castillo probablemente planeaba su próxima compra de libro para bebés. Pensó en Bella, firme a su lado, solo el temblor de sus manos delataba sus propios nervios. Pensó en Mia, quizá viva, quizá muerta, pero definitivamente no ejecutada en su casa por Chris. Lo siento, Ethan, Redfield. Echando un vistazo a la estantería aplastada detrás de ellos, Ethan refunfuñó: ¿qué coño pasa ahora? ¿A dónde coño vamos a partir de aquí? Sin levantar la vista de vendar el brazo de Diane, Emily preguntó: ¿vienes con nosotros? No, dijo Ethan automáticamente. Entonces nos vamos, dijo Emily, antes de que nuestra tapadera se descubra aún más. La boca de Ethan quedó abierta para replicar, pero ¿qué podía decir? ¿Qué haría? Agitar la pistola, ponerse en modo villano cliché y decir que nadie se iba. La forma en que Emily lo dijo no dejaba lugar a discusión. No estaba pidiendo permiso. Y si Ethan quería detener a los dos lobos a hueso, tampoco vendrían sin hacer nada. Solo reiniciaría la pelea, y su disposición a derramar sangre, la sangre de ellos, se había desvanecido. Vale, murmuró Ethan, con la mirada en la mano ensangrentada de Emily cubriendo las vendas empapadas de carmesí de Diane. Bella le lanzó una mirada, los dedos revoloteando de nuevo a los lados. Ella habló, pero esta vez Ethan no pasó por alto la vacilación. Es nato, Ethan. Ethan no estaba seguro, pero después de todo lo que habían derramado esa noche, verdad y sangre a partes iguales, le parecía mal hacer cualquier cosa que no fuera dejarles ir. Respiró hondo. Tundra y Night Howl aquí van a correr directamente de vuelta a Alpa. No van a buscar pelea en este castillo en mucho tiempo. ¿No es así, Diane? Emily presionó un último trozo de gasa en el muslo de Diane antes de pasar su brazo por sus hombros. Con un gruñido, levantó a Diane y luego entrecerró los ojos mirando a Ethan a través de la mancha de sangre en su rostro. No estamos aquí para luchar contra ti, Fenrir. Nunca lo fuimos. Exhaló profundamente, apretando el brazo de Diane con más fuerza. Hablaremos con el capitán. A ver si podemos volver a contactar antes. Vale. La promesa de una comunicación futura del rey de la mala comunicación era risible. Ethan negó con la cabeza. Aquí estaré. Pero si no sé nada de vosotros dos, ni de Chris, no esperéis que me quede de brazos cruzados más de un maldito día si hay alguna posibilidad de que Mia esté ahí fuera. Casi escupió el resto, especialmente si Miranda la tiene. Si pensabas que mentir me iba a impedir que hiciera algo imprudente, te lo prometo, haré todo lo que sea para encontrar a mi mujer si hace falta. No logró contenerla ahora, le picaba los bordes mientras agitaba la pistola en la mano, mostrando los dientes. Si me lo hubieras contado, podría haber estado ahí fuera con vosotros, trabajando juntos para acabar con Miranda. En cambio, tú, Ethan se interrumpió, haciendo una mueca y lo dejó caer. Fue Diane quien soltó un suspiro, quitando peso de su pierna mal atada al torniquete. Habla con Chris, Ethan. Ni siquiera te detendremos si decides darle una patada en los mosquitos. Un pase libre para patear a su líder de escuadrón en los huevos. No era una disculpa, pero Ethan realmente no esperaba una. Él lo tomó de todas formas.
Ethan soltó un suspiro y salió de debajo del brazo de Bella para recoger la otra pistola que había sido pateada en la pelea. Encajó el cargador en su sitio, con el seguro puesto, y finalmente sostuvo a ambos contra Emily. Emily miró las armas, luego Bella y luego cogió las dos pistolas. Apretó la mandíbula, entregando uno a Diane antes de asegurarse de que su propia pistola estuviera cargada y lista. No nos rendimos, Ethan. No contigo, Mia ni Rose. Chris no va a permitir que eso pase. ¿Lo sabes? Ah, sí, sabía algo ahora, aparte de la corriente de náuseas que le recorría todo el cuerpo. La lucha había desaparecido de sus músculos y cualquier veneno que le quedaba por escupir se había secado. Lo único que consiguió fue otro movimiento de su pálido rostro y un murmullo: fuera de aquí, vosotros dos. Emily se movió. No rápido, no estaba buscando un segundo asalto, sino con una cautela mutua. No dijo ni una palabra más. Diane, apretando los dientes y apoyando la pierna izquierda, se detuvo para mirar a Ethan medio segundo más. Cualquier broma tonta que pretendiera hacer murió antes de llegar al aire. Él solo asintió, casi imperceptiblemente, y alcanzó 2 veces el pecho de Ethan con el puño, el típico ritual previo al entrenamiento para comprobar si un soldado tenía las placas en el chaleco. Ethan se negó a pensar demasiado en cómo eso le hacía encoger el estómago. Luego, juntos, Emily y Diane pasaron cojeando junto a ellos, directos al vestíbulo principal, para poder desaparecer por la salida por la que se habían colado.